Vamos a mostrar el funcionamiento de un ejemplo sencillo hecho con GoldParser. Estas son las especificaciones del equipo en el cual se va a hacer la prueba. Lo primero que debemos de hacer es descargar los dos componentes que necesita GoldParser para su correcto funcionamiento. Vamos a ir a la página oficial de GoldParser y aquí nos vamos a la sección de descargas. Tenemos que descargar la herramienta que nos va a permitir definir nuestra gramática y también el motor, que es una librería que nos permite utilizar GoldParser en el lenguaje en el cual vamos a estar trabajando. Para descargar la herramienta que nos permite escribir las gramáticas se llama GoldParser Builder. Damos clic en esta primera opción y lo guardamos. Y para seleccionar el motor, pues eso depende del lenguaje en que vamos a estar trabajando. En este caso podemos ver aquí los distintos lenguajes que GoldParser soporta. Y nosotros vamos a utilizar un módulo de .NET llamado Calita porque vamos a trabajar con C#. Vamos a descargar esta opción de aquí. Ya tenemos ambos archivos. El siguiente paso es ir al archivo que hemos descargado primero e instalar GoldParser con uno de estos dos archivos de instalación. En mi caso yo ya tengo GoldParser instalado. Así que vamos a abrir un archivo de prueba de ejemplo. Y aquí GoldParser podemos ver que tiene una forma bastante sencilla de funcionar y bastante sencillo de entender también su sintaxis. Definimos los comentarios con este signo de admiración hacia abajo. En este archivo podemos ver que está, digamos, seccionado en dos partes. En esta sección de arriba estoy definiendo las palabras que van a pertenecer al lenguaje como una expresión regular. Así podemos ver aquí dígito de una o más veces para definir un nit, y una letra seguido de más letras o números con este alfanumeric y un signo, un asterisco. La forma en que podemos definir un signo fijo, por ejemplo un punto y coma, es con estas apóstrofes de esta forma. Y ya tenemos definidas las palabras que van a ser aceptadas por este lenguaje. Seguido de eso, entonces voy a definir las producciones o la gramática para realizar el análisis sintáctico. Voy a definir que el símbolo de inicio o el no terminal en el que va a comenzar la gramática va a ser en inicio. Y luego en las siguientes líneas voy a definir cómo está conformada la gramática. Inicio y S1 van a ser no terminales, y nit, nombre o fin, que son los que hemos definido previamente, van a ser terminales, perdón. Entonces tengo un nit seguido de una coma, seguido de un nombre, y luego tengo a un siguiente estado que va a definir si termina con un punto y coma o va a existir un punto y coma y va a regresar. Esto es en el caso de que como entrada tengamos más de un registro. El siguiente paso entonces es comprobar que la gramática está bien construida. Para eso entonces vamos al botón de proyecto, analizar gramática. Como vemos aquí, tenemos el procedimiento realizado correctamente. Luego creamos la tabla de parseo y luego un DFA. Si hemos llegado hasta aquí, la gramática está bien conformada. La siguiente cosa que quizás queramos realizar es comprobar que la gramática funciona como nosotros esperamos. Y para eso es que encontramos este botón de aquí, en el cual podemos realizar pruebas sobre la gramática que hemos definido previamente. Por ejemplo, voy a escribir un número de identificación al azar, seguido de coma, seguido de un nombre o de una entidad, seguido de punto y coma. Y esto es un registro bien conformado según nuestra gramática. Lo probamos y como vemos ha llegado a un estado de aceptación. Y como hemos definido aquí también que puede regresar al inicio, entonces yo puedo seguir introduciendo en este lugar nuevos valores.
Y en este caso también debería de llegar al final. Como vemos, aquí nos muestra cómo ha sido todo el procedimiento y si ha llegado hasta un estado de aceptación. Si la gramática, el funcionamiento de esta nos convence, entonces podemos ir nuevamente a esta pestaña de proyecto y vamos a guardar esta tabla. Y este es uno de los archivos básicos que va a utilizar este Gold Parser para funcionar. Esto es para el análisis léxico. Entonces vamos a seleccionar este CGT, lo guardamos, yo ya lo tengo guardado, y luego vamos a crear también la clase o el archivo que vamos a utilizar en C# para realizar el análisis sintáctico. Entonces para esto vamos a Create Skeleton Program y aquí vamos a seleccionar el lenguaje en el cual vamos a estar trabajando. Yo seleccioné C# y vamos a utilizar como motor Calita, que ha sido el que descargamos previamente en la página. Y en el template vamos a seleccionar que va a ser basado en eventos. Lo creamos y como podemos observar nos va a crear un archivo .cs que es el que ya podemos utilizar en un proyecto de C#. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser abrir el segundo archivo que descargamos y aquí adentro van a estar dos librerías. Estas librerías son las que vamos a utilizar, las que vamos a importar hacia nuestro proyecto en C#. Las extraemos y luego las dejamos para cuando las vayamos a utilizar. Yo aquí tengo un proyecto de prueba que es el que he utilizado para probar, para realizar este ejemplo. Como vamos a ver, en este diseño solo tiene un lugar de entrada, una caja de texto de entrada y una salida. Y lo que hace es contar cuántos registros subieron en la entrada. Lo que vamos a hacer entonces va a ser crear una referencia hacia las librerías que hemos extraído. Estas librerías entonces las vamos a copiar hacia el proyecto en el cual vamos a estar trabajando. Como podemos ver aquí, yo ya las tengo en este lugar. Pueden estar en cualquier lado, pero preferentemente tendrían que estar en este lugar para cuando ustedes muevan su proyecto no haya ningún problema con las referencias. Y luego solo nos vamos a proyecto, agregar referencia, examinar y seleccionamos los archivos, las dos librerías que vamos a utilizar. Luego la referencia ya está creada en esta sección de aquí. El siguiente paso que vamos a realizar va a ser importar el archivo CS que generó Gold Parser. Para eso entonces nos vamos aquí y vamos a agregar un elemento ya existente. Yo nuevamente he copiado a este lugar el archivo de gramática. Y aquí aparece el archivo gramática. Lo vamos a agregar y ya nos va a aparecer en esta parte de aquí. Lo que vamos a hacer entonces es llamar desde nuestro botón invocar una instancia de esta gramática cuando presionemos el botón aceptar. Como vemos aquí, vamos a crear un myParser gparser y este gparser va a ser la instancia. Esta variable de aquí siguiente solo nos va a servir para el siguiente procedimiento de mostrar, pero no siempre va a existir. Lo que nosotros necesitamos es una instancia del parser que hemos agregado con esta clase de gramática.cs. Y luego vamos a esta parte de aquí, gparser igual a new myparser application.startuppath más tablas ggt. Y esto lo que hace entonces es que va a ir a llamar el archivo tablas cgt que nosotros hemos guardado previamente y que yo he copiado a esta dirección también, y va a basarse sobre él para realizar el análisis. Luego entonces lo que vamos a tener que hacer va a ser editar el archivo o la gramática que nos ha generado dependiendo del uso que nosotros le querramos dar. Yo lo que he utilizado en este caso para este ejemplo es solo únicamente definir una variable de tipo entera que va a llevar la cuenta de los registros que van a estar dentro de la cadena de entrada que voy a analizar, y un
un método para obtener esa cuenta, ese conteo que voy a obtener. En esta parte entonces yo puedo definir qué es lo que va a pasar cuando llegue a tal parte, a cierta parte. Por ejemplo, en este caso yo lo que voy a hacer es que cuando llegue, en este case in rule constants, cuando llegue a la sección de S1 fin, que como recordamos en nuestra gramática, era solo llegar al fin, que era un punto y coma, o al punto y coma y luego regresar al inicio, como vemos en esto, en esta línea de aquí, que aparece como comentario y nos puede servir como una ayuda en caso de que estemos programando algo mucho más grande que esto. Lo único que voy a hacer va a ser que cuando llegue al punto y coma, va a incrementar la cuenta para así llevar solo el registro de cuántas veces ha llegado hasta ese punto. Sin embargo, también existe el caso en que nunca llegue a ese punto debido a errores léxicos, a errores o errores sintácticos. Y para eso entonces la misma clase, este mismo generado por GoldParser, nos da estos dos métodos que nos van a permitir definir qué es lo que va a pasar en caso de encontrar un error. En este primero vamos a encontrar un error. ¿Qué es lo que va a hacer con un error léxico? Y por default nos va a generar estas líneas de aquí. Con un mensaje, el error, o aquí aparece dónde va a estar el error. Y lo único que voy a hacer yo entonces es mandarlo a un message box y que se mencione en qué lugar se haya cometido el error léxico en caso de que exista. Y luego aquí que pasado ese error que siga analizando para ver si encuentra algún otro más adelante. El siguiente método es el que nos permite definir qué es lo que va a hacer el programa o nuestro parser cuando encuentre un error sintáctico. En este, y nuevamente por default nos genera estas líneas, y en las siguientes líneas yo voy a definir qué es lo siguiente que yo quiero. Nuevamente enviar en un message box el error sintáctico, cuál fue el error sintáctico y el lugar en el cual se generó. Y luego args.continue igual a continueMode.stop. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve en caso de que encuentre un error, qué es lo que debe de intentar hacer el parser seguidamente. Aquí podríamos encontrar también la opción skip. En el caso de que queramos saltarnos ese error y tratar de seguir parseando hasta donde se pueda, o insert para insertar más valores. En este caso vamos a utilizar stop para evitar otro tipo de complicaciones. Luego en el programa, en el botón nuevamente, lo único que voy a hacer va a ser llamar a parsear el contenido del textbox 1 y luego usar esto para obtener con el método que he definido de getCuenta más arriba, para con este método obtener el número en el que de registros que han sido introducidos. Entonces eso sería todo para esto, lo vamos a probar. Y lo único entonces que yo necesito saber es probar mi programa. Vamos a introducir un número, coma, seguido de una entidad, punto y coma. Vamos a probar con 1, aceptar, y me generó que hay un registro. Puedo también decir que puedo seguir con enter en lugar de seguido de la cadena. Por ejemplo, un número nuevamente al azar, un nombre de una entidad, punto y coma, o puedo seguir seguido en la misma línea. Y nuevamente la misma sintaxis y las mismas palabras que entran dentro del lenguaje. Como podemos ver, nuevamente está generando la cantidad, o nos está mostrando la cantidad de registros que hay. En el caso también que haya errores léxicos o sintácticos, podremos poner, por ejemplo, primero varias letras y luego varios números. Y esto no debería de ser no debería de ser válido.
presionamos aceptar y como vemos entonces nos genera un mensaje de error sintáctico, dónde está el error y la posición 0,0 donde se ha generado dicho error.